¿Ya nos ven? De problemas para comunicarse, bueno, pues ahí se comunicarán en un momento más. Bueno, yo primero les agradezco a ustedes el esfuerzo de interconexión en que estuvieron todos involucrados. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí se escucha, no sé si los... Así es. Sí, lo escuchamos. Muy bien. Bueno, lo importante es que gracias a ustedes por aceptar este esfuerzo tecnológico en que pues, estamos involucrados. Bueno, ¿qué es lo que quería yo platicar con ustedes? Era sobre cómo la veo, cómo veo el futuro. Por eso puse como título México en el año 2050, para tener alguna referencia. Para el año 2050 estarán presentes 3 fenómenos que son universales. No solamente van a afectar a México, pero insisto, son fenómenos universales. Es decir, todo el planeta va a estar involucrado en 3 problemas. Uno es el formidable, impresionante avance tecnológico, que en gran medida está vinculado con un fenómeno que se podría resumir en términos de robotización. La robotización, que es la presencia de entes mecánicos que tienen cierta autonomía para decidir y para hacer cosas. No es simplemente una máquina por el cual le pongan etiquetas a unas botellas de vino o a unas botellas de refresco, no. Es un ente que tiene capacidad para decidir. Eso es lo que se llama la automatización. El segundo elemento, fenómeno que va a invadir al país, porque va a invadir a todo el mundo, es el cambio climático. Y el tercer problema que vamos a enfrentar, bueno, nosotros, quienes nos sigan en esta responsabilidad, es la implantación universal del sistema democrático. La democracia llegó para instalarse en todo el mundo. ¿Y qué es lo que veo yo con el problema de la democracia? ¿Cómo se llama? Esos son los 3 problemas que van a estar presentes independientemente de 3 crisis, que esas sí son propias de México y que no vamos a poder tampoco evadir, y que algunas ya se están asomando en el presente. ¿No? Primero vamos pues con las crisis, los fenómenos universales. La impresionante y avasalladora revolución tecnológica que se llama, bueno, que los especialistas denominan la cuarta revolución, que está encabezada por la inteligencia artificial. Todos estos elementos incluyen la robótica, incluyen la biotecnología, la ingeniería genética, la nanotecnología, que es la fabricación de ciertos materiales que no son naturales. Expansión acelerada de los sistemas de conectividad mundial. La neurociencia
y otras innovaciones que estarán vinculadas con ciertas actividades económicas, que van a tener un impacto sin duda devastador en la ocupación, en la educación, y presentarán efectos disruptivos, sin duda, en la organización del trabajo y en la forma de vida de las sociedades. Pero al mismo tiempo, aparentemente, frente a este conjunto de calamidades, se va a presentar una realidad socioeconómica que dará lugar a una elevación sustancial en la esperanza de vida y abrirán la perspectiva de mejoramiento en las condiciones materiales de existencia de las sociedades. Vamos a ver, pues, primero el avance tecnológico. El avance tecnológico se puede resumir en dos temas, que es la robotización y la inteligencia artificial. ¿Por qué la inteligencia artificial? Porque se están construyendo ya máquinas que tienen autonomía de decisión. ¿Cómo es esa autonomía de decisión? Mediante unos aparatitos que se llaman cerebros, que no es otra cosa más que bancos de información. En la industria, la aplicación de la tecnología 5G. La tecnología 5G es una tecnología de transmisión de voz, de información, de datos que se logra a través de un sistema de altísima velocidad, pero que tiene alcances todavía muy cortos. Por esa razón, los aparatos de la 5G tienen que estar instalados casi uno en cada una de las manzanas de las ciudades para poder hacer llegar esa transmisión. Por la velocidad y por los cambios que traería esta nueva tecnología, los norteamericanos se han opuesto totalmente a que esta tecnología se pueda producir comercialmente. Pero es una condición, esta tecnología es una condición para que se puedan implantar los autos sin chofer, que es un fenómeno que cada día está más cerca, pero que está conectado con este sistema de transmisión de información. Este conjunto de la velocidad de información que se viene va a dar lugar a una innumerable presencia de una serie de aparatos que afectan la vida de los países. Por ejemplo, se van a multiplicar los hogares con que van a tener barredoras automáticas, pero que van a tener refrigeradores de reabasto asegurado. ¿Qué es los refrigeradores de reabasto? Pues es un refrigerador en que ustedes le van a meter los alimentos que quieran que se estén enfriando. Y cada vez que saquen una parte de esos alimentos, el aparatejo que va a estar dentro del refrigerador va a ir registrando que hay menos y menos, hasta que llega un momento en que el refrigerador pedirá al supermercado que abastezca de estos productos y que se pagarán mediante una tarjeta de crédito. Los bancos naturalmente van a suprimir casi las operaciones
presenciales. Y se va a dar un fenómeno que no se espera. Es el cambio del uso de medios de transporte. Sí, decimos, va a haber automóviles eléctricos, pero va a haber trenes de alta velocidad que se llaman trenes de levitación magnética. ¿Qué quiere decir estos? Que los trenes tienen un imán y el imán corre. Marcar, utilizar. Corre el imán por un lado de las vías y ese imán es el que jala el tren. Bueno, estas que se llaman trenes de levitación magnética se van a generalizar. Y se van a generalizar porque día con día no va a haber ningún otro combustible, ninguna otra fuente de energía que no sea la electricidad. El gas desaparecerá de los hogares y serán estufas eléctricas. Todo se girará en torno a la electricidad. Entonces, todo irá dedicado a satisfacer una demanda creciente de energía eléctrica. Pero va a tener otras implicaciones. Por ejemplo, la atención médica se simplificará. Ya no se va a ver diagnósticos en función de la percepción del médico tratante, sino se meterán en una computadora todos los resultados de los análisis químicos, los resultados de la respiración, de la presión arterial, etc. Todos esos elementos que actualmente se utilizan para el diagnóstico se meterán a una computadora. Y esta computadora, que puede incluso llegar a tener alcances transnacionales, le dirá: lo que tiene ese paciente es esto y se cura de esta manera. ¿Y se ve bien? Entonces ya no estaremos sujetos al juicio y a la experiencia de determinados médicos. Otro fenómeno que también alterará sensiblemente la atención médica será la telecirugía. Si alguien tiene que operarse, se va a operar, pero va a tener tras de sí a un especialista, a una máquina que va a hacer el corte, va a hacer la operación, y solamente desde muchos kilómetros de distancia va a haber un médico que esté manejando o que esté induciendo a esa máquina a hacer determinados cortes en sustitución del cirujano. Será posible en estas condiciones también curar muchas de las manifestaciones del cáncer. Y algo que es impredecible, se van a empezar a producir órganos humanos. Que no sirve tu hígado. Aquí hay un hígado mecánico que puede sustituirte al que no tienes, que tiene cirrosis. Otra es, ¿qué va a pasar con la enseñanza? Los profesores de ciclo básico serán simplemente instructores de un conjunto de información que se les debe transmitir a los niños. Ya no necesita el profesor en sí mismo tener ese cúmulo de conocimientos. Simplemente aparecerán en la pantalla
de cada uno de los pupitres y ahí estará toda la información y todos los elementos básicos de la enseñanza. Son los profesores de primaria, se volverán primordialmente instructores de aplicaciones que derivan de la información que les van a dar. En los ciclos superiores aparecerán nuevas disciplinas como la algoritmia matemática, la ingeniería fotónica, la licenciatura en negocios digitales, la nanotecnología, que es la ciencia que se encarga de producir materiales para nuevos que no existen, minerales que no existen y que van a ser los futuros minerales a base de fusión de los elementos actuales que son los recursos naturales. Y una nueva profesión que se llamará la ciberseguridad, la seguridad a través de los aparatos electrónicos. Esta ciberseguridad tiene un alcance que no podemos imaginarnos. Ahorita la pena estamos viendo en algunas calles existen cámaras fotográficas, cámaras de televisión que simplemente registran quiénes son los que están transitando. No. Este es el principio de un proceso de mayor alcance. Dentro de una generación, dentro de menos de 15, 20 ¿Ya años, se escucha? será No, pero déjame, papi, agárrala aquí. será necesario Déjame. sacar el análisis fotográfico, el análisis químico de cada una de las personas y se creará un banco de datos. De tal manera que cualquier individuo va a poder ser identificado cuando va transitando por la calle y se dirá, es fulano de tal, estos son sus parientes y vive en tal parte y se dedica a esto. De tal manera que para fines de, digamos, de identificación de la delincuencia, será más fácil localizar a los delincuentes y poder saber quiénes son los que cometen o cómo se llaman los que cometieron tal o cual delito. Naturalmente, eso tiene implicaciones en lo que concierne a la privacidad que todavía hasta el momento estamos viviendo. Pero también todas estas innovaciones van a tener un contenido militar, sin duda. El asesinato a distancia va a ser una fórmula cada vez más y más frecuente del asesinato político. Ya una vez los americanos lo probaron mandando un misil para matar al presidente de Libia. No, ahora simplemente un dron se puede aparecer frente a una casa provisto de un dispositivo similar a una pistola y matará a quien sea. No hay duda que el avance tecnológico y el avance de los instrumentos para la guerra están vinculados, están tomados de la mano. ¿Cuáles son las consecuencias de todos estos procesos? Primero, pues van a desaparecer algunas profesiones y muchas subprofesiones que van a resultar redundantes,
Los especialistas consideran que los contadores especializados en impuestos desaparecerán. Los cajeros de los bancos desaparecerán. Los agentes de viaje desaparecerán. Los ayudantes administrativos desaparecerán. Las secretarias desaparecerán. Los taquilleros de los cines y de los teatros, los empleados de los call centers y otros de ese mismo corte desaparecerán. En cambio, se multiplicarán las oportunidades de empleo para los especialistas en materia de cómputo y de operaciones bursátiles. Por desgracia, el mercado de bursátil, ese va a seguir prosperando a nivel mundial. Las casas de bolsa seguirán prosperando y los paraísos fiscales también tendrán mayores elementos de seguridad para sus depositantes. En el terreno de la producción propiamente, se multiplicarán los especialistas en nanotecnología, que como ya les había yo dicho, son los que están dedicados a la fabricación de nuevos materiales. Y lo van a lograr mediante la manipulación de átomos y moléculas. Actualmente ya se hace para fines militares. Se presentará un fenómeno que se llama la revolución de las comunicaciones. Se vencerá la resistencia de los americanos a la aplicación de la tecnología 5G. Se multiplicarán las cámaras de observación en las calles, como ya les había yo dicho, y se implantará paralelamente un sistema de registro en bancos, sistemas de información genético-dactilares y fotográficos de las personas. Estamos condenados a ser un número en un censo general de población. ¿Qué va a pasar con los periódicos? Los periódicos impresos están condenados a desaparecer, pero serán desplazados por los periódicos digitales. Ya tenemos experiencias ahorita. Serán periódicos, además, que van a estar dirigidos primordialmente a la investigación, aunque van a pervivir los pequeños periódicos de un alcance parroquial. El comercio al menudeo será afectado por los grandes centros comerciales y en algunos casos se van a dedicar exclusivamente a elaborar comida domiciliaria, porque las familias van a tener una tendencia muy marcada a comprar alimentos preparados. Los restaurantes implantarán sistemas despersonalizados. Les voy a dar un ejemplo de estos que ya existen, además, fundamentalmente en Tokio y en algunas partes de Corea del Sur. Ustedes hablarán por teléfono para pedir una reservación. Llegarán al restaurante y habrá una máquina que le dice, ponga su nombre, y pone su nombre. Y entonces, si tiene usted una reservación, vaya usted a la mesa número tal. Llega usted, todavía no hay ningún ser humano hasta ahí. Ustedes llegan a la mesa, se sientan y se registran el número de comensales, 5. Aparecerán en cada uno de los asientos frente al comensal una pantalla que se levanta y que dice, este es el menú de bebidas, de comidas para cada uno de los que están presentes.
indique usted que le interesa, pero véalo primero en la pantalla. ¿Usted quiere chilaquiles? Entonces le aprieta ahí y aparecerán cuáles son el tipo de chilaquiles que venden. Ustedes quieren frijoles, solo tenemos estos. Entonces, ya que ve usted todos el menú, van a apretar un botón. Quiero uno de estos, uno de estos, uno de estos, uno de estos. Ya. Bueno. Hasta ese momento no ha aparecido un solo trabajador del restaurante, sino hasta que llegan con los platillos. Son los meseros. El único momento para ese y para recoger los platos sucios es el único momento en que habrá presencia humana. Terminan ustedes de comer y entonces ya tiene usted registrada su tarjeta y dije, mándeme la cuenta, y la cuenta lo aprieta usted y le llega. ¿Cuál es la cuenta? Todo electrónico. Y que está usted de acuerdo y entonces le cobran la cuenta de su tarjeta de crédito. Y ya. Solamente vieron a una persona que fue la encargada de llevar los alimentos y la encargada de recoger los platos sucios. Fuera de eso, no necesitará ninguna otra persona. Y como ven ustedes, en una cuestión, en una tarea primordialmente personalizada, como es el caso de un restaurante, ven ustedes como prácticamente desaparece el personal. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Se va a reducir la jornada de trabajo de 30 a 35 horas a la semana. Igualmente va a desaparecer una parte del trabajo presencial durante 2 o 3 días a la semana. La participación de los salarios en el PIB, por tanto, va a disminuir. El mayor tiempo disponible, ¿en qué lo va a utilizar la gente? Lo va a utilizar en la diversión. Entonces se presentará un auge inequívoco en los centros de diversión. Correlativamente, va a aumentar el consumo de estimulantes y de calmantes. Los calmantes para la gente de la tercera edad, para que pueda dormir. Y los estimulantes para los jóvenes. O sea, el mundo de las drogas va a tener un gran auge. Se va a profundizar la tendencia al tabletismo. Es decir, todos van a tratar de comunicarse a través de su tableta. Y los teléfonos fijos van a tener en unos años más su propia pantalla para que podamos hablar con personas que se ven del otro lado de la línea. La televisión abierta inevitablemente tenderá a declinar y va a prosperar la televisión de paga, que tiene una comodidad que no tiene la televisión abierta, que ustedes pueden ver el programa que quieran a la hora que quieran. En todo esto habrá una disminución del consumo de combustibles,
combustibles cualquiera que sea su forma. Y la única fuente de energía que va a ser predominante va a ser la energía eléctrica. Incluso las estufas de gas tenderán a desaparecer y aparecerán las estufas, se propagarán las estufas eléctricas. El consumo de energía eléctrica se volverá esencial en la vida del futuro. Esos son algunos rasgos de las implicaciones tecnológicas que están viniendo, que están ya llegando. Pero el segundo problema que tenemos es el calentamiento global. La persistente elevación de la temperatura del globo como consecuencia de la acumulación de gases de tipo invernadero, fundamentalmente el CO2, el metano, el óxido de nitroso, van a seguir disminuyendo la capa de ozono. Como consecuencia de ello, aumentará la temperatura en la Tierra, la disminución de las lluvias será una realidad, por eso las sequías serán más prolongadas y el aumento de la intensidad de los huracanes será mayor y tendrá un cambio geográfico. ¿Cuándo habíamos imaginado que entrara un ciclón a Nueva York? Bueno, ya lo probaron una vez, ¿no? Hace como un año. Lo cual quiere decir que la posición geográfica de todos estos movimientos va a variar y se va a ir más hacia los polos. Va a haber descongelamiento de los polos, que ya también es un fenómeno perceptible, y la elevación en los niveles de los mares como resultado de este proceso de descongelamiento. Los países más importantes como emisores de gases de efecto invernadero son, sin duda, Estados Unidos, China, India, Rusia y Japón. No lo vi. Ay, Pero recientemente otros países las 6, ¿no? se han Sí, yo oí incorporado voces, pero no a este grupo. estaba en el tocador. Sí, mi mamá era cuando... Sí vi que bajaste, pero yo pensé que ibas por tu café o algo. Corona de Corea ¿Está del Sur, ocupado? Brasil, México, Indonesia y Arabia Saudita. No, es que sabes que está Manuel, un amigo. Apaguen teléfonos, por favor. Apaguen teléfonos. No Este, soy, yo tengo cerrado. hay, sin duda, reuniones internacionales conducentes a hacer esfuerzos para bajar la emisión de gases. Pero estos compromisos internacionales se han incumplido. El último fue en 2015, que se reunieron en París 190 y tantos países o jefes de Estado para firmar el Tratado de París, que era un compromiso de cómo ir reduciendo las emisiones de gases tipo invernadero. La última revisión que hicieron en el año 2000, hace como 2 meses, en 2020, son decepcionantes. Nadie ha cumplido sus compromisos. En cambio, los procesos naturales prosiguen. Prosigue el descongelamiento de los hielos polares. Esa es una realidad tangible. Los incendios en los bosques se han multiplicado. Y ahora está cerca de que el Amazonas, el principal corazón forestal del mundo,
empiece a desaparecer. Hay huracanes en donde antes nunca se conocían. Lo vemos en Estados Unidos, insisto. Y algunas zonas costeras están empezando a ser invadidas por el mar. El impacto climático ya se está manifestando. El tercer elemento que mencioné como tendencia internacional es la levedad de la democracia. ¿Qué quiere decir? Que gradualmente esta forma de gobierno, de elección de gobernantes, que se implantó con la revolución de Estados Unidos en 1779, se está extendiendo en todo el mundo. Está recibiendo en todo el mundo la mayor atracción. Todos los países quieren volverse demócratas. Se está consumando lo que dijo el presidente de los Estados Unidos hace un siglo: un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. El problema central es que para gobernar no son electos los más aptos, sino los más simpáticos, los mejor vestidos, los que tienen mayor facilidad de palabra, y yo diría los que tienen mayor capacidad para mentir. Esto ha dado lugar a gobernantes incapaces de gobernar. Impera la democracia de opinión, que está gestando gobernantes incompetentes que no saben gobernar. Esa es una realidad que podemos identificarla en diferentes partes del mundo. Bueno, ¿qué va a pasar en México? ¿Cuál va a ser el embate de estos fenómenos en la sociedad mexicana? Entre 2020 y 2050, la población aumentará en solo 16%. 127 millones en la actualidad pasarán a 148 millones de personas, según el Consejo Nacional de Población. Será una sociedad de hogares con índices de nupcialidad tardíos y altos índices de divorcio. Es decir, los jóvenes van a tardar más y más tiempo para decidirse en casarse. Y cuando se casan, las divergencias van a ser cada vez mayores, que se traducen en divorcios. Habrá una proporción creciente de mujeres en labores empresariales. Pero lo más importante de todo esto es que los adultos de más de 65 años representarán ya una quinta parte de la población total. La esperanza de vida en las mujeres aumentará a casi 83 años y a los hombres a 80 años. Se presentará un fenómeno que se puede llamar la soledad de la edad madura. Esa es una realidad que ya en muchos
hogares está presente. Es una enfermedad social que es atribuible a la propagación de las familias disfuncionales. Pero lo más importante es que, a diferencia de lo que hemos vivido, en que los niños eran la parte más importante, más numerosa de la sociedad, en el futuro serán los de la tercera edad la parte más predominante de la estructura demográfica. ¿Qué va a pasar con los viejos, pues? Si 1 de cada 5 van a tener más de 65 años. La sociedad va a quedar atrapada en lo que un economista norteamericano que murió hace pocos años llamó la cultura de la satisfacción, que tiende a preservar la escala de valores. Y la gente no culpa a los valores, sino que culpa a la gente. Es que está insistiendo Ricardo Delarios y le pongo rechazar. Es que la gente no dice la política económica está mal orientada. No, el gobernante es el que está equivocado. Escogimos un mal gobernante. Si hubiéramos escogido un buen gobernante, tendríamos una buena política económica. Pues no. Pero ¿qué va a pasar con los jóvenes, con los viejos? Una tragedia. Si una parte muy importante de la sociedad van a ser viejos, ¿de qué van a vivir esos viejos? Dirán, ¿de su pensión? Sí, pero lo que ocurre es que por deficiencias del sistema pensionario y por el auge de la economía informal, va a haber muchos viejos que no van a tener ingresos después de los 65 años. ¿De qué van a vivir? El Instituto Nacional de Geriatría, del cual yo soy miembro de la Junta de Gobierno, estima que va a haber entre 15 y 18 millones de ancianos viviendo de la limosna citadina. Va a haber la invasión de los limosneros, porque las instituciones de asistencia pública van a ser insuficientes para atender a tanto viejo desocupado sin ingreso. ¿Cómo se va a gobernar el país? Vamos con objetividad. Quienes van a ocupar los cargos de responsabilidad política en los próximos 30 años son los millennials del presente. ¿Y quiénes son los millennials? Es un grupo de jóvenes que van a estar resentidos, frustrados en muchos casos, porque su capacidad académica no les permitió las oportunidades de empleo que esperaban. Esta desesperanza y la obstrucción al ascenso social se la atribuirán a los políticos incompetentes, ambiciosos y deshonestos. No van a reconocer como responsables a las pautas de una política económica prevaleciente.
Por ello, seguirán apoyando todo lo concerniente a la libertad empresarial y se van a oponer sistemáticamente a la presencia del Estado en la economía. Son jóvenes, usando el lenguaje actual, proliberales, pro-neoliberales, pues. Y esos están incluidos, están inmiscuidos, están involucrados en las esferas altas de las decisiones políticas. En este panorama, como yo les decía al principio, se van a presentar 3 grandes crisis que el país tiene que enfrentar. La primera es la crisis financiera del Estado. Todavía en el presente se sostiene una tesis que es insostenible. No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. No es cierto. El gobierno mexicano es un gobierno pobre. ¿Por qué digo que es pobre? Comparen ustedes el índice de recaudación de México con cualquier país de América Latina y está entre los 3 más bajos de América Latina. Si lo comparamos con los países miembros de la OECD, estamos en el último lugar, midiendo el ingreso público con respecto al PIB. Es un estado pobre y vulnerable. Esta situación no se va a poder sostener mucho tiempo. Máxime cuando esta pobreza Gracias. Esa era la cuestión, gordo. Okay. del Estado mexicano se está reflejando en los estados. Ahorita ya lo estamos viendo, ¿no? Los gobiernos de los estados se guiaban en su política fiscal por los principios que se acordaron al final del gobierno de López Portillo, cuando se introdujo el IVA, etc. Se hizo la gran reforma fiscal. Vivieron casi 50 años así, 36 años concretamente. ¿Y qué ha pasado? Ahorita que el gobierno mexicano no tiene recursos suficientes como resultado del desplome del precio del petróleo, todo el mundo está pidiendo, quiero más dinero, porque no nos alcanza. Pero ninguno de los estados es capaz de afrontar este problema mediante los medios legales que la Constitución de sus estados y de la República le confiere. Nadie quiere cobrar impuestos. La segunda crisis que se va a presentar es la crisis de las pensiones. En 1991, 92, el gobierno mexicano empezó a adoptar el sistema de pensiones que inauguraron en Chile. Ya en Chile ya hizo crisis. Después de estos 30 años, los pensionados están recibiendo una pensión equivalente a una tercera parte de su último sueldo. Y en México, este año, empezaron a aplicarse las pensiones de aquellos que se incorporaron al sistema de las cuentas individuales. Y estamos llegando
al 18% en promedio del salario que están recibiendo, de la pensión que están recibiendo respecto de su último salario. Eso será una tarea, las pensiones, una tarea pendiente que tarde o temprano se va a tener que afrontar con decisión y entender por decisiones que los trabajadores, los empresarios y el gobierno aporten mayores cantidades al sistema de pensiones. De otra manera, no habrá forma de resolverlo. Y la tercera es la crisis del Pacto Federal. Y no me estoy refiriendo a este borlote que han armado recientemente un grupo de gobernadores. No. Me refiero a que la inseguridad y la pasividad e indiferencia de los gobiernos estatales es la causa central de la inseguridad que se vive en el país. Simplemente atiendan a un hecho. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes en el país? El 92%, 93% son delitos del fuero estatal. Por lo tanto, son responsabilidad de los gobiernos locales enfrentarlos. Y los gobiernos de los estados le dicen, es que es el combate contra los delincuentes relacionados con las drogas lo que está creando este problema que estamos viviendo. No. No es ese. El problema es que hay asesinatos, que el país está convertido en un terrible, inconcebible, inimaginable camposanto clandestino. En todo el territorio nacional hay fosas de gente que fue enterrada ahí ilegalmente. Todos estos son problemas de los estados. Vamos a meter a la Guardia Nacional. Nada más que no olvidemos que para que un soldado detiene a una persona, la presenta ante el Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que probar ante los jueces la culpabilidad. Pero ¿cómo probar la culpabilidad si no él hizo la aprehensión? La aprehensión la hizo un soldado. Entonces, por esa razón, el marco de impunidad que estamos viviendo es irrefrenable. Ahora, frente a estos problemas, estas crisis, ¿cómo está enfrentando México la revolución tecnológica? Estamos acabando con las aportaciones a todos los centros de preparación tecnológica. Y no tenemos idea de lo que se nos viene encima, a pesar de que lo estemos viendo. Voy a referir a algunas cosas. La ingeniería genética está y seguirá estando controlada por empresas privadas. Entonces, como ya no hay ningún instituto, ninguna comisión relacionada con la difusión de la tecnología por parte del gobierno, por esa razón es que en el noroeste del país hay tanta resistencia a utilizar estas semillas mejoradas, porque son monopolio de una sola empresa y los deja de rodillas. El sector ganadero se extenderá, ya se está extendiendo el control biótico de los animales, las granjas industriales. Mientras subsista en México
el apotegma de que la mejor política industrial es la que no existe y que el camino del país es el changarrismo, vamos a seguir siendo un país de mediocres. En materia médica aparecerán las prácticas de la ingeniería genética a que yo me referí y la manipulación del genoma humano. Esto último es algo cuyas consecuencias no alcanzamos a imaginar. Pero va a seguir estando controlado por las empresas privadas. Y finalmente se extenderá el uso del idioma inglés y algunas expresiones culturales correlativas. Dentro de 2 días o 3 días es Día de los Muertos. ¿Cuántos años hace falta? Será necesario que transcurra para que el Día de los Muertos se convierta en Halloween. Frente al cambio climático, estamos todavía peor, totalmente desprotegidos. El 60% del territorio nacional es semiárido o árido. Por lo tanto, se van a sufrir las consecuencias de haber suspendido los programas de irrigación en el país. Ya no existe ahorita ya un elemento que se llama estrés, que se llama estrés hidráulico. Las entidades que tienen el mayor estrés hidráulico en México son Baja California Sur, Guanajuato, la Ciudad de México, Aguascalientes y el Estado de México. Quiere decir que todas estas son áreas del territorio que no pueden vivir con los recursos hidráulicos que tienen en su territorio. Necesitan traer agua de otras partes. Pero frente a eso, hemos abandonado los grandes proyectos hidráulicos. El más fácil de entender era el PLINO, Plan Hidráulico del Noroeste, que era llevar las aguas del centro del país, fundamentalmente del río Lerma, llevarlas hasta Sonora para, mediante un sistema de trasvase, tener garantizado el suministro de agua en las planicies costeras de Sonora y Sinaloa. Se abandonó todo intento de la lluvia artificial. Yo me acuerdo hace algunos años en que se aplicaba yoduro de plata a las nubes para provocar la precipitación. Y ahora de repente, bueno, no ahora, de unos años para atrás, de repente se dijo, no, necesitamos que el agua no se vaya a los mares. Eso decíamos algunos. Y otros decían, pero es que van a estar los ríos vacíos. Pues de eso se trata precisamente, de tener ríos que no arrojen agua al mar, porque toda esa agua la aprovechemos en el territorio nacional. Y para eso son las obras hidráulicas. Se abandonaron algo en la que varios de ustedes estuvieron involucrados en el Distrito Federal, que fue el uso racional del agua urbana. En el Distrito Federal estábamos consumiendo 250 litros por persona y por día. Gracias a las innovaciones y a las decisiones que se tomaron, y aquí el ingeniero Martínez
fue uno de los autores principales del proyecto, del recambio de todos los utensilios, de los baños en las casas, lo que permitió un ahorro como de 23 litros por persona y por día. Pero ¿dónde se ha hecho algo? ¿En qué parte del país? Ni en donde la sequía es evidente. Nada. Nadie se ha preocupado por el uso racional del agua. Y finalmente, el tercer problema, la democracia. ¿Cuál es nuestro destino? Pues habrá muchos debates sobre el destino del país, pero por desgracia van a persistir las formas de gobernar y los propósitos del gobierno. ¿A qué me refiero? En 1917 se reunieron los diputados convocados por Carranza y discutieron un proyecto de constitución. Lo aprobaron. ¿Qué es lo que aprueban? Un gran contrato social, un contrato entre la gente y el gobierno, en donde ese contrato le imponía obligaciones y le sigue imponiendo obligaciones al gobierno. Y ahora el gobierno, no ahora ya, desde hace 20 y tantos años, el gobierno tomó la decisión de incumplir los mandatos constitucionales y suplirlos por el consenso de Washington. Es decir, aquellas normas de política económica que provenían de un consenso que convocó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué otras novedades tenemos enfrente en materia democrática? Se van a reelegir los gobernadores. No hay un obstáculo legal que lo impida. Ya se pueden reelegir los presidentes municipales, ya se pueden reelegir los senadores, ya se pueden reelegir los diputados. ¿Qué impide que un gobernador se elija? La Constitución Federal no establece restricción más que y únicamente para el presidente de la República, no para los gobernadores. Y finalmente, esta escala de valores va a seguir siendo apabullantemente infiltrada por la cultura norteamericana y los valores norteamericanos. Somos una sociedad que gradualmente se va a ir americanizando. La pregunta que se puede uno hacer es, para la siguiente generación, ¿es posible el bienestar en una sociedad de desocupados? No es que haya masas crecientes de gente que estando ocupada la lancen a la calle, no. Lo que ocurre, lo que va a seguir ocurriendo es que la tasa de ocupación va a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener mucha gente en la economía informal. Mucha gente. Con todas las consecuencias que ya me referí en el caso de las pensiones. ¿O acaso ustedes creen que en la medida que subsistan las operaciones en las bolsas de valores
y su capacidad concentradora del ingreso, su capacidad de la evasión fiscal y de la fuga de capitales, ¿eso se va a contener? No. Yo no veo el menor asomo, ni siquiera declarativo, de controlar las operaciones bursátiles a escala mundial. Entonces, el resultado es que va a seguir disminuyendo la participación de los salarios en el PIB. Se extenderá la economía informal. El papel del Estado será más simbólica y por lo tanto menos eficaz. Y la influencia de los intereses políticos de Washington será una realidad ineluctable. Para algunos que han leído este documento, para unos que lo escuchan, dicen, bueno, esta es una realidad ineluctable. No la podemos cambiar. A mí la vida me ha enseñado que nada es ineluctable. Es probable que haya presencia de fuerzas políticas promotoras de un cambio a favor de un proyecto nacional. El problema está en que la inconformidad no se ha traducido en proyectos concretos o en líneas políticas concretas. ¿Cuáles serían los pilares de ese cambio radical de México? Sería primero el aprovechamiento masivo del agua. El aprovechamiento masivo del agua garantizará agua a los mexicanos. ¿Qué quiere decir el aprovechamiento masivo del agua? Retener el agua en el territorio nacional para fines agrícolas, para fines industriales o para el consumo humano. Segundo, y esto es crucial, una política de industrialización masiva. Ya no podemos seguir confiando en una política de changarros. Necesitamos empresas grandes, empresas que nos inserten en el contexto internacional industrial. Pero si pensamos que toda la empresa es una empresa maligna, difícilmente podremos avanzar en esos grandes proyectos. Recuérdense ustedes que en alguna época el Estado, cuando los particulares no querían invertir, el Estado se abocó a hacerlo. Voy a poner el caso de la expresión más elemental de la industria pesada, la siderúrgica. La siderúrgica era un monopolio de un grupo en Monterrey. El gobierno le insistió en que la demanda de acero iba a crecer en el país y el grupo Monterrey no quiso aumentar la producción. ¿Qué hizo? Pues primero creó el gobierno Altos Hornos de México y después creó el gobierno Lázaro Cárdenas Las Truchas, ¿no? Y que son las únicas dos grandes plantas de la industria pesada que tenemos. Bueno, cuando no quisieron entrarle a la industria automotriz, el gobierno tuvo que hacerlo. El gobierno se dedicó a fabricar también tractores. ¿Por qué no podemos tener un país en que el gobierno asuma su responsabilidad histórica en la promoción del crecimiento económico? Necesitamos una expansión de la electricidad. Saquémonos ya de este pleito que traen la CFE y las compañías españolas
generadoras de energía eléctrica eólica. Puedes hablar con Tenemos que entrar a un proyecto, a proyectos nucleoeléctricos. El país necesita tal cantidad de energía eléctrica que no la vamos a poder generar con proyectos chicos. Necesitamos nucleoeléctricas. Necesitamos una inaplazable modernización portuaria y entrarle nuevamente al asunto de los astilleros, que es el colmo que hayamos vendido los astilleros para cerrarlos y estar importando los servicios de astilleros de España. Necesitamos una educación pública de calidad que utilice los medios electrónicos que ahorita estamos usando para enseñar más adecuadamente y de mejor manera a nuestros jóvenes. Es inaplazable entrarle a la seguridad social de frente y masivamente. Tenemos además que tomar medidas nacionales para contener el capitalismo rentista y especulador universal. No es posible que estemos aportando fondos a través de las Afores, que a su vez compran valores en el extranjero, y en la medida que están comprando valores de compañías en el extranjero, lo que están haciendo es promover el empleo en el extranjero. Y necesitamos prepararnos para la expansión de una infraestructura férrea. Estamos olvidando algo que es muy importante. Están satanizando el consumo de combustibles, ¿no? Si quitáramos las gasolinas, diésel, etcétera, ¿con qué vamos a mover? Ya no a las personas. Dirán, pues el carro eléctrico. Sí, pero no es suficiente. Necesitamos modernizar nuestras vías férreas mediante una red ferroviaria manejada con las máquinas modernas que ya no usan combustible, sino electricidad. Es el que les decía yo de la levitación magnética. Nada de eso veo por ninguna parte que se estén asomando. ¿Qué tenemos ahora? Y me preguntaron algunos de los que me están viendo, que por qué no hacía yo un pronóstico de los resultados electorales de 2021. Lo que yo sí les puedo decir es que el cambio político por la vía electoral la hacen los partidos. Son los que pueden y deben canalizar la voluntad de la gente. Los ciudadanos individualmente no podemos hacer nada, sino participar a través de los partidos políticos en la elección. Hace 2 días leí una encuesta que hizo una compañía norteamericana. Si hoy fueran las elecciones, el 60%, por lo menos, el 60% de los asientos los ocuparía Morena. 10 de las 12
candidaturas a gobernadores serían ocupados por candidatos de Morena y solo 2 serían distintos. Las ganaría el PAN. Querétaro y Nuevo León. Este cambio político que algunos quieren llevar adelante en las elecciones del 21 no se puede lograr con la participación individual, y menos cuando no se tiene claridad, cuando no se puede plantearle a la gente qué es lo que puede hacer el gobierno y cómo lo puede hacer. ¿Qué le va uno a decir a la gente? Vamos en contra del presidente. ¿Por qué? Por esto y por esto otro. No, pero quien ocupe los cargos de dirección política, ¿qué van a hacer por el país? ¿Cuál es el proyecto que tienen los partidos políticos, el proyecto de país? Y mientras no le expliquemos a la gente claramente qué es, se va a cumplir un pronóstico que me hizo una vieja lideresa del PRI en el Distrito Federal. Hace como año y medio me la encontré y le pregunté, bueno, ¿y ahora tú qué? No, yo ya estoy en Morena. Le dije, a ver, ¿por qué estás en Morena? Mire, licenciado, Morena, el gobierno nos da dinero. Contante y sonante, no es mucho, pero algo ayuda. Mientras que los gobiernos del PRI siempre nos quitaron nuestro dinero en forma de impuestos. Hoy el dinero de los ricos sirve para ayudar a los pobres. Con esa argumentación se pueden explicar 2 cosas. Primero, ¿por qué desaparecieron los fideicomisos? Para tener dinero, para pagar las subvenciones familiares que está dando el gobierno de 1,300 pesos, 1,600 pesos mensuales. Y segundo, hay que explicarnos que ese fenómeno, digamos, de agradecimiento va a seguir perviviendo y puede ser definitivo en la preferencia electoral mientras nosotros no seamos capaces de llevarles a la gente un proyecto distinto y explicarles por qué necesitamos un proyecto diferente. Si ustedes me preguntan cuál es el proyecto actual del gobierno, no sé. No le encuentro más que un sentido francamente electorero. Comprar votos mediante subvenciones familiares. Porque no nos engañemos. Las subvenciones familiares no van ni a combatir la pobreza, ni a mejorar la distribución del ingreso. Ya saldrá el análisis del Coneval del año 2020 y verán ustedes que la distribución del ingreso ha empeorado y el número de pobres se ha multiplicado. Entonces, no es por esa vía. El proceso de combate a la pobreza es un problema que no se puede resolver ciertamente solo con el crecimiento económico. Pero estoy seguro que sin crecimiento económico no hay forma de mejorar la distribución del ingreso y no hay forma de acabar con la pobreza. Ese es
el volado que este país al que está apostando, pero no solamente al que el país en abstracto está apostando, sino los pensantes como ustedes, tenemos que difundir cuál es el país que queremos y cómo podemos hacerlo, cómo podemos lograrlo. Estas son las reflexiones de un viejo profesor de economía que muchos de ustedes conocen desde hace muchos años y que lo que hace es lanzar ideas. Ya no me queda más tiempo para otra cosa. Pronto rendiré mis restos a la tierra y ahí nos veremos, tarde o temprano. Muchas gracias por su atención y por haberse tomado la molestia de estarme escuchando. Gracias. Ahora sí, Paco. Muy bien, mi querido Manuel, excelente. Felicidades, Manuel. Gracias, muy amable. Joaquín Álvarez Ordóñez, Claro que sí. con la admiración y la estimación de siempre. Gracias, Querido Manuel. Joaquín. Muy amable. Brillantísimo. Muy bien, muy bien. Gracias. Felicidades, Manuel. Acá Silvestre. Manuel, larga vida, Manuel. Ojalá que no hay por mucho para dónde jalarse, pero en fin. Con salud. Licenciado Aguilera, Julie Muñoz de Cote, con todo el cariño y respeto, nos hace mucha falta gente como usted. Muchas gracias, Julie. Te agradezco. Un abrazo, Manuel, de Silvestre. Gracias, Silvestre. Qué gusto verte. Igualmente, señor. ¿Y Paco no aparece? Como siempre, señor licenciado, una conferencia extraordinaria. Muchas gracias. Manuel, esto que te acabo de escuchar complementa mucho las preocupaciones que tenemos algunos arquitectos y urbanistas respecto del nuevo estilo de vida que ya existe y que va a ir cambiando, ¿no? ¿Cómo serán, de acuerdo con lo que has dicho, las ciudades mexicanas? ¿Cómo se irán a construir? ¿Cómo se resolverán las viviendas? ¿Qué tipos de servicios se van a aumentar y cuáles van a disminuir, Manuel? Ya, que te vaya bien. Todo eso me gustaría que un día lo pudiéramos conversar contigo, Manuel. Claro que sí, Joaquín, con mucho gusto. Porque va a haber el cambio en las ciudades, todo lo que acaba de decir se va a reflejar ahí. Claro. Y en la vivienda también, en el estilo de vida. Esa situación que yo describí, el escenario fundamentalmente van a ser las ciudades. Eso es. No hay duda. Por eso es bien importante que veamos el fenómeno para poder ver cómo lo podemos manejar, orientarlo de una manera más conveniente a la felicidad o al bienestar del hombre, ¿verdad? Claro. A veces olvidamos cosas que son elementales. Yo recuerdo, y tú lo sabes perfectamente, Joaquín, porque estuviste involucrado en ese proceso, cuando a finales de los 60s, la CTM reivindicó el derecho a la vivienda que aparece en la Constitución y que hasta esa época no se había atendido. Se acordarán ustedes que el licenciado Echeverría creó la comisión mixta y ahí nos juntó un grupo de gente, funcionarios, gentes del sector privado y de la academia, para discutir cómo entrarle a esta bronca de la vivienda, porque ya tenía el gobierno el compromiso con los obreros de cumplir esta responsabilidad. Infonavit. Se crea el Infonavit, efectivamente. Ahora, para mi sorpresa, por un lado, se encuentran que hay 500,000 viviendas desocupadas. Exactamente, abandonadas, sí, es cierto. Abandonadas, sí. Y que el Infonavit tiene mucho dinero disponible para la vivienda. Yo me pregunto,
¿por qué no somos capaces de utilizar esas instituciones ahorita para impulsar el crecimiento y ordenar las ciudades, teniendo dos instrumentos fundamentales, el Infonavit, y tenemos también una empresa estatal que es la Inmobiliaria Nacional, y no las queremos usar? Pero mira, Manuel, es que los créditos los están dando en forma individual, de tal manera que cada quien los va a usar como crea, como imagine, pero no van a crearse ciudad. Se van a crear una cantidad de viviendas, quién sabe cómo, dispersas, aisladas, una miscelánea. Entonces falta realmente el poder organizar de forma sindicada estos créditos para que puedan hacer que funcionen en forma global. Ni eso necesitas, porque la sindicación crediticia implica corresponsabilidad mutua. No, cada quien tenga su casa, cada quien tenga su crédito y que cada quien cumpla con sus responsabilidades mercantiles. No, lo que necesitamos es una entidad planificadora del gobierno. Eso es. Planificadora que diga, vamos a expandir la vivienda que va a estar financiada por el Infonavit. La ciudad. Pero en las ciudades, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cuáles son los transportes? Acuérdate que buena parte de las viviendas abandonadas están afuera, al norte de la ciudad, del Valle de México, en donde no hay forma de transporte. Están las casas, pero no pasan los transportes por ahí. Entonces, por esa razón, las han abandonado. Entonces, pero sí, insisto, utilicemos los instrumentos que tenemos para hacer las cosas que debemos. Eso significa un Estado que busque por encima de todo la promoción del crecimiento, ¿no? Pero si tenemos la premisa de que disculpa, un gobierno chiquito, pasar. Bueno, ahora sí que el único gobierno es el único gobierno honrado. De tu baby y todo, pero me da, bueno, que obviamente se encuentre, que la doctora Jessie se encuentre de maravilla, que Angelito esté creciendo y dando guerra como debe ser, en un ambiente bueno y protegido, obviamente por ustedes. Bueno, ahí hay una persona que está platicando. ¿Se puede hacer una pregunta? Que no me nada, esa situación. Los que están hablando, que cierre su micrófono. Para no interrumpir a los yo pido, señor licenciado, le dejo un abrazo, Delio Díaz. Gracias. No. Estimado licenciado, ¿sí se oye? Bueno, primero, gracias. Creo que dentro de los temas de la tecnología y el control que van a tener, pues primero los grandes países que es China, Rusia, Estados Unidos y Europa, sobre todo la información que va a haber en Internet y en los celulares. Nuestro país está muy lejos de tener pues todos esos controles biométricos que igual en el 2050 existirán, pero lo van a tener Google, Facebook, Amazon y desde luego pues estos países y todos los habitantes del mundo y los mexicanos también, pues vamos a estar sometidos a estas grandes empresas. Pues ese reto y el manejo tecnológico de nuestra información, de nuestra privacidad, pues va a ser un reto enorme para dentro del año que viene, 5 años, 10, 15, 20 y para adelante. El tema del agua también, que lo platicó, pues también me preocupa mucho y nos preocupa. No hay planeación en este país, no hay inversión en infraestructura. Los 3, 4 grandes proyectos de este sexenio nos van a echar 10 años para atrás y el problema de las energías y de Pemex y de CFE, pues no veo que se atienda. Sí, el rentismo de las empresas privadas nos ha afectado mucho, pero pues no veo de dónde vamos a salir para adelante. Sobre el requerimiento que tienen todos los países, incluyendo México, de tener, recaudar más, pues nos afecta más porque nosotros somos un país con una economía informal muy grande y no veo cómo vamos a brincarlo
si hay el sistema este de Piketty, de que quieren ahora captar dinero y hacer recaudación fiscal a través de lo que hay en el capital y en los bancos. Entonces, así que hablé de muchas cosas de que usted también analizó muy bien, pero yo no sé cómo ve el tema de Piketty, del manejo de la información de los países y de las grandes corporaciones, y pues que nosotros no tenemos empresas competitivas en tecnología tampoco, ni nada que nos vaya a sacar adelante hoy, y espero pues encontremos algo más adelante. Gabriel Leal. No, sin duda. No tenemos eso. Pero el problema es que voy a ser más categórico. No tenemos gobierno, pues. Un gobierno que se comprometa con un proyecto productivo. A ver, vamos a ver el caso de las compañías fiduciarias internacionales, las bursátiles. Vamos a ver. Vamos, antes, los fondos líquidos de los bancos se destinaban o se captaban a través del encaje legal. Hoy, esos fondos líquidos, los particulares y los bancos, tienen la capacidad para invertirla en Nueva York. Entonces, estamos invirtiendo en el extranjero, pues, y no podemos resolver problemas de ocupación en México. Yo me pregunto, ¿de veras es un pecado mortal restablecer el encaje legal? Yo creo que no, ¿verdad? No es ningún pecado mortal, y que sí lo podemos y lo debemos hacer explicando a la gente para qué queremos ese dinero. Lo vamos a querer para pedirlo prestado, pues. Porque el encaje lo van a hacer los otros, lo va a hacer Estados Unidos. No, ese dinero lo va a utilizar para la bolsa de Nueva York, por la bolsa de Japón, en fin. Y entonces pues, estamos invirtiendo allá, que eso es lo que se identifica estadísticamente como fuga de capitales. Sí, estamos invirtiendo fuera. Pero y nos preocupamos por un avión, y es lo mismo. Eso cuesta más que un avión. Claro. Millones de veces más. Pero, insisto, yo creo que hay una percepción equivocada. El gobierno está creyendo que el único gobierno honrado es un gobierno chiquito. Y por lo tanto, no está pensando en ampliar el gobierno, a cumplir con sus responsabilidades, pues. Pues son así con unas responsabilidades que no inventamos nosotros. Son responsabilidades que el constituyente del 17 le impuso a los gobiernos. ¿O acaso Cárdenas hizo lo que hizo si no hubiera tenido el respaldo de ese marco constitucional? ¿No? Evidentemente que lo hizo y lo aprovechó. Y todos lo hicieron igual. ¿Que hubo gobiernos sin duda autoritarios? No, no hay duda. Pero no hubo gobiernos caudillistas gracias a que Cárdenas modificó la Constitución y la hizo de manera categórica. Nadie, como dice ahora, que haya ocupado el cargo de presidente, independientemente de sus denominaciones y modalidades, podrá volver a ser presidente de la República. Esa no reelección nos creó presidentes rotativos, unos buenos, otros malos, en fin. Pero esa es la garantía de la democracia, que es lo que puse, que eso no va a ocurrir con los gobiernos de los estados. Ya les anda a los gobernadores por cambiar sus constituciones y posibilitar
la reelección indefinida. No, bueno. Pero, insisto, lo que necesitamos es, por encima de todo, un gobierno actuante. Las cosas no se resuelven por sí mismas, ni por las fuerzas del mercado, ni las fuerzas sociales. No. Debe haber un ente conductor e históricamente el único ente conductor es el Estado nacional. Pero eso es lo que yo opino. Falta lo que... Por eso decía yo que yo veía que podían transformarse muchas cosas en la realidad, pero que no se va a cambiar las pautas, los principios, las verdades aparentes de la política económica. Porque hay muchas fuerzas que están actuando para que eso no ocurra. Vea usted, abra usted el periódico hoy y verá usted que todo el mundo habla del temor a una falta de democracia. Por Dios. A mí me preocupa más lo que quiera hacer el gobierno, no lo que no quiera hacer. No, y no hay otro ente, en mi opinión, que tenga la capacidad de dirección y de conducción más que el Estado. Vean ustedes, en el país de las libertades individuales como Estados Unidos, se nota la ausencia de conducción en las manos de Trump, ¿no? Ahí vamos. Necesitamos, insisto, en meterle a la gente en la cabeza que necesitamos del Estado para transformar la realidad que estamos viviendo. Licenciado Aguilera, regresando al tema de urbanismo y arquitectura, pues sí, yo creo que hace falta otro programa de rehabilitación habitacional como el del 85. Y aparte, pues nuevas reformas de vivienda como las que se hicieron en otros países para evitar la gentrificación, que por ejemplo obligan a los nuevos desarrollos inmobiliarios a que el 33% sea viviendas de lujo, 33% para clase media y 33% viviendas sociales, y con esto evitan pues muchos problemas de urbanismo como la gentrificación, pues por así decirlo, como que exilian a las viviendas sociales afuera de las ciudades y todo este tema. Pero mire, ¿cuál es la idea que está predominando actualmente y que se está permeando al interior del Infonavit en la actualidad? La autoconstrucción. Yo me pregunto, ¿cómo puede haber una autoconstrucción espontánea que sea satisfactoria para la gente? No la veo. Primero, por la localización misma del terreno y las condiciones que pueda tener ese terreno en términos de servicios públicos. ¿Que vamos a entregarle dinero a la gente para que construya su casa en cualquier parte? No. Necesitamos un plan maestro y urbano para decir, esta es la zona de habitación. ¿Quién la puede hacer? Obviamente es una tarea confiada a los ayuntamientos. Pero tenemos en el gobierno federal instrumentos muy poderosos para inducirlo. Uno es la empresa financiadora de la vivienda,
y la otra es la empresa urbanizadora que tenemos, la Inmobiliaria Nacional. Con esos dos y la presencia de los municipios, en cada caso podemos ir definiendo cuál es el tipo de ciudad que queremos y de expansión urbana que queremos. No lo podemos dejar al mercado eso. A que la gente lo haga como puede. Como puede, no puede ser eso. No puede ser. No hacen ciudad, hacen viviendas ahí como pueden. Así es, amontonados de diferentes tipos, sí, sin la seguridad de los servicios públicos, en fin. Eso no puede ser. Exactamente, es lo que yo quise decirte antes. Entonces necesitamos, pues en todas partes de la vida nacional, siempre hay un personaje, el Estado. Sin el Estado, las cosas no se van a hacer solas. Un plan y Estado de Derecho también. Con eso, junto, ¿no? No, claro. Un gobierno que sea capaz de conectar sus decisiones. Tenemos los instrumentos, todavía nos quedan los instrumentos. No nos hemos, gracias a Dios, diría el poeta, no han podido conseguir los liberalizadores la eliminación de muchas instituciones que pueden cumplir su cometido con eficacia y con honradez. Lo que yo no admito es que se suponga que las cosas van a ocurrir espontáneamente. Eso no es posible. Hay que inducirlas, hay que propiciarlas, hay que hacerlas. Ahorita hay una discusión sobre la inversión privada, etc. Si el gobierno tiene un coeficiente de inversión del 15% del PIB, todas las empresas privadas se van a sumar. Todas. Y no necesitamos andar lloriqueando, pidiéndoles. Como nunca, yo nunca había visto que un gobierno federal, estuviera en actitud de, por favor, sector privado invierte. No, hay como un cuate. No. El gobierno actuaba y el sector privado se iba sumando automáticamente. Yo pregunto, vamos a ver el caso que estamos hablando de la urbanización ordenada. ¿Acaso no le entrarían a este programa las empresas inmobiliarias privadas? Claro que le entrarían. Las compañías constructoras, claro que le entran. Claro. Pero bueno, lo importante es actuar, caminar, tomar la iniciativa respecto del proyecto de nación que tenemos. Yo me imagino, sueño con un país que tenga 50% del área regada que tiene actualmente, adicional. Un país que tenga los órganos especializados en las universidades para la desalinización del agua del mar y poder garantizar el suministro de agua en todas las poblaciones urbanas costeras. Yo me imagino a un instituto, a instituciones que sean capaces de ayudar a la planeación urbana. En fin, creo que todo eso está en nuestras manos hacerlo y quitarnos de tantos dimes y diretes en los que estamos actualmente comprometidos.
que no nos va a llevar a ningún lado bueno. Yo veo en los sucesos recientes más la reproducción del siglo XIX que la creación de una nueva etapa para el país. En fin. Muy bien. Extraordinario, Manuel. Muy bien. Excelente, Manuel. Licenciado, bueno, muchas gracias. Y espero que nos podamos ver pronto. Gracias por la exposición. Para otra exposición de diferente tipo, ¿no? Muchas gracias. Manuel, te vamos a invitar la Asociación Mexicana de Urbanistas a tener contigo una reunión virtual en relación con lo que acabamos de mencionar y que acabas de decir, del crecimiento y la nueva forma de nuestras ciudades y de la vivienda. Hemos de platicar de eso contigo, Manuel. Muchas gracias y felicidades. Gracias a todos. Muchas gracias por su atención. Gracias, jefe. Felicidades, Manuel. Sandalio, saludos. Gracias, jefe. Felicidades, licenciado. Muy gracias, bien. Licenciado. Licenciado, que tenga buena tarde. Gracias, Guillermo, Manuel, querido. Guillermo Chumacero, desde Tepic, Nayarit, licenciado. En sus últimas 2 visitas que nos ha hecho por acá en los últimos 3 años, y también con esta exposición, créanme que nos abre mucho los ojos sobre la situación, no nada más que estamos viviendo a nivel nacional y en este caso estatal en Nayarit, ¿no? Sino también a nivel internacional. Y esperamos pronto tenerlo nuevamente una vez que pase este asunto de la pandemia o que tengamos la vacuna, tenerlo nuevamente por acá, poder disfrutar no nada más de su plática, sino también de su presencia. Gracias por todo esto. Gracias. Gracias. Manuel, maestro. Maestro, muchas felicidades. Gracias. Gracias. Está el micrófono. Esto me dio muy bien, jefe. Gracias. A viejos amigos. Licenciado. Muchas gracias, licenciado. Se lo agradecemos sus exalumnos. Licenciado, la generación 69, los sobrevivientes de 69, nos sentimos muy contentos de escucharlo. Siempre usted es una persona muy brillante, muy sustentadas todas sus posiciones. Podremos estar de acuerdo o no con lo que usted dice, pero lo que todos coincidimos, nadie puede dudarlo, su profundo amor a México y a toda la gente. Eso se siente y lo sentimos desde cuando usted nos impartía las cátedras en la Escuela de Economía en San Luis Potosí. Pero más, como servidor público, usted nunca nos dijo que eran primero los pobres con discursos. Siempre en toda su actitud, en toda su actividad como servidor público, siempre fueron primero los tabacaleros, primero fueron los cafetaleros, primero fueron los damnificados del sismo. Para usted nunca nos dio un discurso sobre equidad de género, pero las servidoras sexuales de Chile 38 lo recuerdan muy bien a usted, porque toda esa gente fue tratado como señora, como madre, como jefa de familia, con un enorme respeto, recibieron sus viviendas. La gente que vivía debajo de las escaleras de manera casi indigente, los que vivieron en Casablanca ya en un horno de pan, que era su hogar, y su compromiso de primero los pobres. Sin lugar a duda, licenciado, usted es uno de los servidores públicos que lo hemos seguido, nos ha dado la oportunidad de trabajar con usted, pero la gente que lo conoce sabe perfectamente bien que usted en la honrosa medianía nunca improvisó ninguna fortuna, como se estila desgraciadamente en este país. Ha sabido ser congruente con sus principios, con sus valores, y por eso lo respetamos, por eso lo queremos, como maestro, como servidor público y como hombre. La generación del 69, muy sugestivo por cierto el año, pero de veras muy agradecido por sus enseñanzas todavía. Y no se acaba esto, licenciado. Hay momentos en que uno corre, salta, brinca. Usted ahorita tiene que escribir, tiene que practicar y tiene que participar en todas estas reuniones. Acepte todas las invitaciones porque tiene mucha dar.
y ojalá y nos dure muchos años. Lo queremos mucho, licenciado. Muchas gracias, Paco, muy amable. Muchas gracias por sus palabras. Gracias a todos. Que tengan Querido maestro, un buen fin de semana. mi querido maestro, siempre es un honor escucharlo y contar con su amistad, maestro. Es un agasajo escucharlo siempre, maestro. Gracias, igualmente. A ver si un día de estos, bueno, unos meses de estos, nos vemos allá en Tamaulipas. Me daría mucho gusto. Yo aquí estoy en la granja. Usted ya tuvo la oportunidad de estar aquí conmigo. Sí, señor. Y siempre será bienvenido, señor. Gracias. El falsete está abierto. Gracias. Licenciado. Felicidades, licenciado. Gracias. Mario Núñez. Claro, Mario, me da mucho gusto verlo. Licenciado, Sí, mucho Puebla, gusto ¿verdad? verlo. Gracias. Licenciado, con mucho, Buenas noches. con mucho, Muchas con gracias. mucho interés seguimos su plática, licenciado. Ojalá y pronto nos podamos ver y charlar nuevamente. Gracias, licenciado. Roberto Maestro Muchas Pérez gracias. Jiménez, Rogelio Ramos, maestro, lo recordamos con mucho cariño. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Gracias, maestro. Maestro, muchas felicidades. Gracias. Habla Héctor Montoya de acá de San Luis Potosí, para acá lo esperamos también. Lo reconozco todavía. Gracias. No hemos estado. Qué bueno. Felicidades, maestro. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.